Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada uno de los relatos de esta noche. Y la primera experiencia que nos acompaña esta noche nos fue escrita y compartida por Norma Hernández, quien nos escribe desde la Ciudad de México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Cuando mi familia llegó proveniente del Estado de México, cerca del Nevado de Toluca, el área donde se asentaron a principios del siglo XX, la mayoría de esa zona aún eran pastizales, monte, lugares donde había muchos escombros de la gente. Estaba muy despoblado y actualmente es prácticamente parte del centro de la ciudad. La experiencia que me gustaría compartir con ustedes fue una que le sucedió a mi hermano cuando éramos niños, quien me lleva 9 años de edad. Él, en ese entonces tendría unos 15 o 16 años, y como se imaginarán, atravesaba esa etapa típica de la adolescencia donde uno es más que rebelde. Se nos hace tan fácil la vida, creemos que sabemos todo, pero la realidad es que no sabemos nada, al menos a esa edad. La casa donde vivíamos, lugar del que previamente les acabo de contar que se asentó mi familia, vivíamos ambos hermanos junto a mi madre. La casa se encuentra en un terreno que desde hace ya algunos años atrás de aquel entonces había dejado de ser una vecindad. Ahora solo vivía mi familia, quienes éramos nosotros, mi abuela, mi abuelita que vivía con uno de mis tíos y listo. Teníamos todo ese terreno para nuestra familia. Las 3 casas que estaban construidas dentro del terreno estaban conectadas por la parte de atrás, por un patio, y la casa donde vivíamos con mi madre en aquel entonces estaba parcialmente remodelada, por así decirlo. Una parte de la casa se veía más nueva, con azulejos en el piso, las paredes se veían muy bonitas y todo eso, mientras que la otra parte de la casa, la antigua, aún tenía las paredes hechas con adobe, techo de vigas de madera y láminas de asbesto. Y para cuando sucede este relato, nosotros ya vivíamos en la parte nueva de la casa. Esto es solo para que se den una imagen de cómo era la estructura. Mi hermano cuenta que, una noche, ya algo tarde, serían tal vez las 2 o 3 de la mañana, y debido a esta etapa de rebeldía que les comenté que atravesaba mi hermano en aquel tiempo, fue que llegaba a esas horas a la casa, ya fuera porque se quedaba con alguno de sus amigos, fuera una fiesta cerca de la casa o cualquier otra razón que se les venga a la mente y que pudiera ser un adolescente. Cuando llegó a la casa, como en otras ocasiones, trató de hacer el menor ruido posible. Esto para que mi madre no lo escuchara y le diera la regañada que, al menos para él, nueva no era, pero de todos modos tenía que recibir esa llamada de atención. Al entrar a la casa, abriendo la puerta lentamente para que ni soltara el típico rechinido que hacía nuestra puerta cuando la abrían, entró a la casa, la cerró detrás de él y, entre la oscuridad, en una parte del antecomedor, dice que vio la silueta de mi madre sentada en una silla. Por lo oscuro que estaba, solo veía la silueta oscura que, aún sin encender la luz, sabiendo que era más que obvio que mi madre ya lo había visto, vio que esa persona
Levantó la mano hasta la altura de su cara y vio cómo una pequeña luz color naranja se encendía. Ahí confirmó que era mi madre, quien lo esperaba sentada mientras se fumaba un cigarrillo. Al verse descubierto y saber que era inevitable que tuvieran esa plática como en cada ocasión que él desobedecía, comenzó a excusarse, diciendo que ya sabía que lo iba a regañar y demás, y estaba a punto de justificarse con otra cosa cuando encendió la luz y se quedó completamente helado y en silencio, al ver que en la silla del antecomedor donde claramente había visto la silueta de mi madre, no había nadie. La silla estaba acomodada viendo hacia donde estaba él, pero en ella no había absolutamente nadie. Mi hermano dice que al lado de esa silla vacía, en una mesita que teníamos en esa parte de la casa, estaba un cenicero con un cigarrillo a la mitad, encendido, permitiendo que subiera el humo y dejando más que en claro que alguien lo había comenzado. Se imaginarán la reacción de un adolescente al ver esto llegando a las 2 o 3 de la mañana. Claro que le impactó mucho, y a la fecha, él sigue pensando que era el diablo, o al menos algún tipo de demonio que lo estaba esperando. Yo, la verdad es que no sé qué pensar, pero si recuerdan el contexto que les di sobre ese terreno, tal vez a ustedes se les ocurra alguna otra teoría, porque no sabemos incluso si cuando se usaba como vecindad, alguien ahí tal vez perdió la vida, hacía trabajos oscuros o qué sé yo. Me gustaría leer lo que piensan ustedes. ¿Qué les pareció este primer relato? Breve, pero muy extraño, ¿no cree? ¿Usted qué piensa que pudo haber sido? Coméntenos, por favor. Y mientras lo hace, vámonos con el siguiente relato de esta noche, el cual nos fue escrito y compartido por Laurent Gobea, quien nos escribió desde California. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Cuando tenía 12 años, si no me equivoco, allá por los años 90 vivía en California con mi padre, mi madre y una de mis 6 hermanas llamada Jessica, quien es mayor que yo. Mis otras hermanas no vivían con nosotros, algunas ya estaban casadas. Recuerdo muy bien que fue en esa etapa de mi vida, donde gracias a otra de mis hermanas, Janessa, me comenzó a llamar mucho la atención todo el tema de lo oculto, por llamarlo de alguna manera, ya que cuando veía a mi hermana, ella siempre me contaba de las historias de terror que escuchaba, las películas de horror que veía y de muchas cosas que, para mí, eran completamente un tema nuevo, razón por la que me fascinó tanto no solo ya escuchar sobre eso de parte de mi hermana, sino ahora buscarlo también por mi cuenta. Nuestra casa quedaba muy cerca de una tiendita hispana donde vendían de todo, un poco de despensa, adornos para la casa, antigüedades, revistas, un poco de ropa y libros. En esa tienda tenían un pequeño librero con libros de todo tipo de temas, y ahí fue donde encontré 3 que me llamaron la atención. Eran libros muy sencillos en su presentación, no eran gruesos, pero para mí estaban perfectos. Uno de ellos decía en la portada, Magia Verde, en otro, Magia Blanca, y en el tercero, Magia Negra. Yo compré primero el que decía que trataba sobre magia verde. Para comenzar, pensaba yo, a mí me hacía sentido que, claro, desconociendo por completo sobre el tema, que ese sería como una introducción a los demás, que por ese debía comenzar. Cuando me lo llevé a mi casa y lo leí, me gustó tanto todo lo que contenía, que luego de haberlo terminado fui por el libro de Magia Blanca. Y, ¿saben? Por más que desconocía sobre el tema, nunca me atreví a comprar el libro de Magia Negra. Recuerdo muy bien que, en el libro de Magia Verde, hablaba sobre un montón de recetas, si podemos decirles así,
Esto sobre trabajos de brujería. También hablaba sobre cómo convertirte en bruja, cómo volar incluso, o cómo transformarte en algún animal. Según el libro, no vayan a creer que yo lo aseguraba. Esto solamente basándome en lo que el libro te aseguraba que podías hacer. El lenguaje del libro era español pero castellano, de manera que yo batallaba un poco en entender algunas palabras, razón por la que tal vez no recuerdo así textual lo que decían esos libros. No recuerdo la editorial ni nada, en caso de que se lo pregunten. A mí, la verdad es que también me gustaría recordarlo. En una ocasión, allá por esas fechas en las que yo había encontrado esos libros, dos de mis hermanas nos habían ido a visitar, Yasmín y Yanesa. Se quedaron una semana con nosotros. Y de lo que también me acuerdo, fue en una ocasión, algunos días antes de que ellas llegaran a quedarse, habíamos salido todos a comprar algunas cosas al supermercado y cuando regresamos a casa, al entrar, el ambiente se sentía muy distinto. Al menos yo no me sentía ya tan cómoda en la casa, y eso que fue solamente al entrar. Recuerdo incluso que mi padre comentó también en esos momentos algo como que se sentía muy pesada la casa. Preguntaba si habíamos dejado las ventanas cerradas, que si estaba todo encerrado. Comenzó a descartar varias posibilidades del por qué se sentía así la casa mientras bajábamos las cosas del mandado. Cuando llegaron mis hermanas, comentaron cosas muy parecidas sobre el raro ambiente que se sentía. En esa semana que mis hermanas se quedaron en casa, mis padres comenzaron a discutir muy seguido. Por más que intentaban disimularlo, nos dábamos cuenta de eso. Mis hermanas nos preguntaban que desde cuándo habían comenzado a discutir de esa manera, y al menos a nosotras nunca nos había tocado escucharlos. Y la verdad es que sí sonaban muy molestos, pero nunca entendimos la razón de sus peleas. Mi hermana, Jessica, comenzó a sufrir problemas con su peso. Subió mucho de peso en tan solo unos pocos días, razón por la cual también comenzó a tener problemas con la bulimia, cambiando no solo su peso ni su apariencia, sino también en su personalidad. Ella ya casi no nos hablaba, no salía de su cuarto, y eso a pesar de que suene totalmente increíble. Es lo que pasó en tan solo unos pocos días. Mis hermanas, quienes venían de visita, dormían en el cuarto en el que mi hermana, Jessica y yo compartíamos. Una noche, sus gritos y llantos nos despertaron. Yasmín, a mitad de la noche, con la cara completamente roja por tanto llorar, con una desesperación y muy agitada, nos contó que ella dormía en una de las camas que teníamos en el cuarto, pero que algo la despertó. Al sentir un peso sobre su pecho, ella abrió los ojos porque claro que era algo fuera de lo normal, que algo así estuviera pasando. Cuando los abrió, vio a un gato negro sentado en su pecho mirándola fijamente. Esto también se le hizo raro porque nosotros no teníamos ninguna mascota en casa, y antes de que pudiera pensar en cualquier otra cosa, en cualquier otra posibilidad, ese gato le arañó en la cara. De hecho, cuando nos contaba esto, sí tenía marcados unos pequeños rasguños en la mejilla, en la frente. Dice que cuando el gato la empezó a rasguñar, ella lo arrojó lejos de la cama y que pudo ver cómo éste se metió debajo del colchón corriendo. Ella no quería que se quedara dentro del cuarto, ni de la casa, porque si a ella la había rasguñado, seguro a nosotras también nos podía hacer algo. Por lo que se levantó, se asomó debajo de la cama para buscarlo y sacarlo, pero debajo no había ningún gato. En su lugar, una anciana con el rostro completamente arrugado, cabello negro y con muy pocos dientes, en una horrible sonrisa con la que estaba viendo a mi hermana.
era quien estaba acostada entre la base de la cama y el piso. Fue ahí cuando los gritos y llantos de mi hermana nos despertaron. Nos contó esto y luego de unos pocos minutos llegó mi padre preguntando que qué había pasado. Como pudimos nos tranquilizamos esa noche. Tratamos de convencerla de que había sido simplemente un sueño. Incluso mi otra hermana mayor se asomó debajo de la cama junto a mi padre, pero no encontraron nada, y esto ayudó a calmar un poco los nervios de esa noche. De todas formas, si antes se sentía muy rara la casa, luego de eso la verdad es que el ambiente en nuestro hogar no solo se sentía pesado, extraño, sino ahora había una constante tensión en cada momento. Cuando comíamos, cenábamos, mientras platicábamos o cualquier otra actividad que hiciéramos, era como si alguien la interrumpiera, como si lo que estuviéramos haciendo fuera para negar que sí pensábamos muy seguido en lo que mi hermana había visto esa noche. Al día siguiente de eso, mi padre nos contó que, antes de que mi hermana comenzara a gritar por lo que había visto, él estaba batallando para dormir. Decía que sentía que algo o alguien lo estaba apretando por el cuello cada que comenzaba a conciliar el sueño, que se lo atribuyó a una simple pesadilla o a ese sentimiento extraño cuando estás a punto de caer dormido y sueñas que te caes y te sobresaltas. A eso lo relacionó mi padre. Sin embargo, luego de unos minutos, fue que escuchó gritar a mi hermana, y ahí entendió que lo que él había sentido no había sido un simple sueño. Mi padre no es una persona miedosa, razón por la que nos contó esto con toda la seriedad del mundo. Y nosotras, claro que lo tomamos de la misma manera. Y a estas alturas ya era innegable el miedo que cada uno de nosotros sentíamos. Ni mi madre ni mi otra hermana se salvaron, pues decían que, cuando les tocaba andar solas por la casa, escuchaban cómo movían cosas cerca de ellas, algún vaso, que se caían monedas. Incluso mi madre nos contó que la llamaron por su nombre, pero susurrándole al oído en una ocasión en la que estaba completamente sola en la cocina. Y claro, ya se imaginarán, si en el día se sentía completamente horrible el ambiente, de noche era aún peor. No dejábamos de pensar y rezar porque lo que había visto la otra noche mi hermana no se fuera a aparecer de nuevo, aunque por fuera le seguíamos recordando que simplemente había sido un sueño, que no volvería a pasar. Afortunadamente a mí no me tocó ver nada, nunca escuché nada extraño. Solo veía cómo mis hermanas, mi madre y padre, contaban sobre esas experiencias. Y uno de los últimos días que estuvieron mis hermanas con nosotros, una de ellas encontró los libros que había comprado en la tienda hispana, libros de los cuales yo ni siquiera me acordaba por todas las cosas que estaban pasando, y por más que me emocionara leer sobre ello, tampoco había tenido oportunidad para contarles sobre ello a mis hermanas, y menos a quien me había inspirado a leer sobre ello, a mi hermana Yanesa. Cuando los encontró, por supuesto que me regañó, pero tampoco me culpó por todo lo que estaba pasando. Me hizo tirarlos a la basura simplemente y así lo hice. Fue ahí cuando noté que todos esos eventos tan extraños pudieron haber tenido inicio desde que esos libros llegaron a la casa. O más bien los había llevado yo. Porque cuando me deshice de ellos, que de hecho, de esos libros mis padres ni se enteraron hasta tiempo después, las cosas en la casa realmente comenzaron a volver a la normalidad. Y si nos vamos por el lado de la sugestión, recuerden, yo no les había podido contar a mis hermanas sobre estos libros, pero si alguien sabe más sobre estos temas, me encantaría leerlos. ¿Y usted qué piensa? ¿Había escuchado sobre los colores de los tipos de magia aparte de la blanca y negra? Coméntenos, por favor.
siempre es una buena oportunidad para aprender algo más. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.